Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de griego básico. En esta lección vamos a ver unos pronombres, tres tipos de pronombres que no hemos visto todavía, a saber, los pronombres interrogativos, los indefinidos y los relativos. Los pronombres son palabras que sustituyen a sustantivos o sintagmas nominales en oraciones. Y hace unas lecciones vimos los pronombres personales, que son ego, su y autos. Y vimos que estos pronombres se usan para evitar repetición, para dar énfasis y algunas cosas más en el caso de autos, que es de la tercera persona. Ego es el pronombre personal de la primera persona, su de la segunda persona y autos de la tercera persona. Pues hoy vamos a ver más pronombres, los interrogativos, indefinidos y los relativos. Y los dos tipos, los primeros dos, interrogativos y indefinidos, vamos a ver que tienen las mismas formas con una sola diferencia que tiene que ver con el acento. Esto lo veremos cuando llegamos a sus paradigmas. Y el tercer tipo de pronombre que veremos, los relativos, tiene una forma diferente, pero vamos a ver que el paradigma no es difícil de memorizar porque usa las desinencias de unos sustantivos que ya hemos aprendido, que de hecho se parece bastante al artículo definido. Vamos primero con los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos son palabras que usamos para plantear preguntas. Y en español, los pronombres interrogativos son palabras como qué, quién y cuál. En griego koine hay un solo pronombre interrogativo y es este. Aquí tenemos el paradigma. Sigue la tercera declinación que aprendimos en la lección anterior, la tercera declinación. Aquí tenemos el paradigma y vemos que los pronombres masculinos, femeninos, interrogativos comparten la misma forma, ¿vale? También vemos que, como aprendimos en la lección anterior, que las formas del genitivo y del dativo son iguales según los géneros masculino y femenino y neutro, ¿vale? También en el plural las formas masculinas y femeninas son iguales a las formas neutras. También vemos que, como pasa en el género neutro, también en la segunda declinación, las formas del nominativo y del acusativo también son iguales, tanto en el singular como en el plural. Esto nos ayuda a la hora de reconstruir el paradigma. Y como es típico de la tercera declinación, la iota del dativo no se suscribe, sino que se queda aquí en la misma línea, no puede suscribirse debajo de la nu del tema, entonces se queda en la misma línea y se pronuncia tini. Y una cosa más que tenemos que observar es que todas las formas llevan tilde, llevan su acento en la primera sílaba. Todas las formas. Eso es una señal del pronombre interrogativo, es una característica. Y esto es importante. Pasamos a ver la sintaxis del
pronombre interrogativo. Vamos a ver cómo se usa en oraciones. Como todos los pronombres, el pronombre interrogativo concuerda con su antecedente. El antecedente es la palabra que sustituye en la oración. Y esos pronombres interrogativos concuerdan con sus antecedentes siempre en género y en número. ¿Vale? Como todos los pronombres concuerdan con sus antecedentes, las palabras que sustituyen, en género, en número, pero no necesariamente en caso. El caso del pronombre se determina según la función que esta palabra ejerce en su oración. Eso es importante. Vamos a ver ahora unos ejemplos de esto. Aquí tenemos 4 oraciones. La primera, tinos hei ekon jaute. Y esa oración se traduce, ¿de quién es esta imagen? ¿Vale? La imagen esta, el verbo es implícito en la oración. Y aquí tenemos la forma genitiva del pronombre, ¿de quién es esta imagen? Entonces aparece aquí el pronombre en genitivo porque la pregunta tiene que ver con pertinencia, con posesión. ¿De quién es esta imagen? Por eso se usa el genitivo. Pasamos a la segunda oración. Tis estin he meter mu. ¿Vale? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Como el pronombre aquí ejerce la función del sujeto, en la oración aparece en el caso nominativo. Si el pronombre interrogativo se refiere a una persona, normalmente se usa la forma tis, como vemos aquí en este ejemplo. Tanto puede tener un antecedente tanto masculino como femenino y se traduce al español con la palabra quién, que se refiere a una persona. Siguiente ejemplo, ti un euromen. ¿Qué pues diremos? Aquí tenemos una forma futura del verbo lego. ¿Qué pues diremos? Si el pronombre interrogativo se refiere a una cosa, se usa normalmente la forma ti. Para hacer referencia a una persona, tis es masculino o femenino. Para hacer referencia a una cosa, ti, que es la forma neutra, ¿vale? Del género neutro. Y un ejemplo más, ti poyete tuto. ¿Por qué hacéis esto? Entonces, en este caso, la pregunta es ¿por qué? Si se quiere preguntar ¿por qué?, también se usa la forma neutra ti. Y aquí lo vemos en este ejemplo. Ahora vamos a ver el pronombre indefinido. El pronombre indefinido se usa para designar personas o cosas de forma indeterminada. Y en español, los indefinidos son palabras como algo, alguien, alguno. Esto en español. En griego tenemos una sola palabra, como fue el caso en cuanto al pronombre interrogativo. Aquí tenemos el paradigma y vemos que este paradigma se parece en casi todo al paradigma anterior, ¿vale? La diferencia tiene que ver con el acento. Con el acento. Esta palabra, tis, es enclítica. Enclítica. Y eso significa que se pronuncia normalmente con la palabra
anterior y su acento recae sobre la última sílaba de la palabra anterior. Hablamos de las palabras enclíticas hace varias lecciones cuando tratamos el tema de la silabación y los acentos, ¿vale? El pronombre interrogativo, ¿qué hemos dicho? Que siempre lleva acento, lleva tilde, siempre en la primera sílaba, ¿vale? Pero vemos aquí, en este caso, tis, que no lleva tilde y aquí en el paradigma, y es porque en el texto, pues veremos esa palabra después de otra, se pronunciará con la palabra anterior porque es enclítica y su acento recae sobre la otra palabra. Ahora bien, en el paradigma, pues la mayoría de las formas son bisilábicas, que significa que tienen 2 sílabas. Y cuando es así, el acento recae sobre la segunda sílaba, como en cada uno de estos ejemplos. Vemos que los acentos recaen sobre la segunda sílaba. En cambio, en el pronombre interrogativo, el acento recaía sobre la primera sílaba. ¿Vale? Y en alguna ocasión, todo se ha dicho, incluso en la forma monosilábica, tis, ti, pues llevará un acento este pronombre, pero siempre será grave. ¿Vale? Pero lo más común en las formas monosilábicas es que aparecen como palabras enclíticas. Veamos la sintaxis del pronombre indefinido. 2 ejemplos solo. Pos dunataitis eiselthein. Y aquí tenemos la palabra pos como puede, de un verbo dunami que no hemos visto todavía. ¿Cómo puede alguno, aquí tenemos el pronombre indefinido, entrar? ¿Cómo puede alguno entrar? Aquí el referente es personal y entonces se usa esa forma tis, masculino, femenino. Y fíjate cómo efectivamente esta palabra es enclítica y el acento de esa palabra recae sobre la segunda sílaba de la palabra anterior y se leen juntas. Dunataitis. Se leen así. Siguiente ejemplo. Anthropostis egen duo huio. Y aquí tenemos la traducción. Cierto hombre tenía 2 hijos. Cierto hombre tenía 2 hijos. En este caso, el pronombre indefinido funciona como adjetivo. ¿Vale? Y esto no es nuevo porque vimos que el pronombre personal de tercera persona autos también puede funcionar como adjetivo cuando aparece junto con otro sustantivo. De nuevo, en cuanto a su forma, vemos que este pronombre es enclítico y su acento recae sobre la segunda sílaba de anthropos. Y se lee anthropostis, todo junto. Bueno, veremos también los pronombres relativos. Los pronombres relativos sirven para introducir oraciones de relativo. ¿Qué son oraciones de relativo? Pues son oraciones relacionadas con otras. Eso quizás no dice mucho, pero concretamente son unas oraciones subordinadas que explican o dan más información acerca de sus antecedentes, dan más información. Y el antecedente siempre se ubica en otra oración, por eso estas son subordinadas, ¿vale? Explican más acerca de alguien o algo previamente mencionado, ¿vale? Aunque, como veremos, pueden aparecer también sin antecedentes. Bien, pues en español aquí tenemos 2 ejemplos. Los pronombres relativos incluyen las palabras que, quién, el cual, cuyo. ¿Vale? Vamos a ver un par de ejemplos de cómo funcionan estas palabras. El libro que está en la mesa es el mío. Vale,
en esta oración tenemos una subordinada de relativo que está en la mesa, que se introduce con un pronombre relativo. Y esta oración de relativo que está en la mesa complementa el sustantivo libro. Nos habla más acerca del libro. ¿Qué libro? ¿Cuál? El que está en la mesa. ¿Vale? Entonces este es un buen ejemplo de una oración de relativo, cómo añade información acerca de su antecedente. Otro ejemplo. Quien hace sus deberes aprobará la asignatura. Aquí tenemos un pronombre relativo. Quien hace sus deberes. Decir que en español se usa quien solamente para referirse a seres humanos. ¿Vale? El pronombre que también se puede usar para hacer referencia a seres humanos, pero quien no hace referencia nunca a cosas. ¿Vale? Entonces, quien hace sus deberes es el sujeto de esta oración. Aquí tenemos el verbo y aquí tenemos el complemento directo. Quien hace sus deberes, sujeto, aprobará la asignatura. Su antecedente. Bueno, a diferencia del español, el griego koine tiene un solo pronombre relativo. Aquí lo tenemos. Hos, he, ho es el pronombre relativo definido. Veremos por qué definido en un segundo. A ver, unas observaciones. Pues aquí tenemos el paradigma. Se parece muchísimo al paradigma del artículo definido, al artículo griego, ¿vale? De hecho, es casi igual. Hay algunas diferencias ligeras, pero eso es bueno, porque el artículo definido que hemos aprendido también, ese paradigma usa las desinencias de la segunda y la primera declinación que ya hemos aprendido. Entonces, pues la verdad es que la memorización de este paradigma no resulta difícil. Ahora bien, lo que sí que es un poco complicado a veces es en la lectura del texto distinguir entre el pronombre relativo y el artículo definido, como por ejemplo aquí, ho. ¿Vale? Ese pronombre aquí se parece muchísimo al artículo definido masculino ho. ¿Cuál es la diferencia? Pues la única diferencia es el acento, que el artículo no tiene acento y el pronombre sí lo tiene. Esto nos ayuda también a distinguir los pronombres de nominativo plural, masculinos y femeninos, de los artículos de estos mismos casos, hoi y hai. La única diferencia entre el pronombre y el artículo es que el pronombre lleva acento en ambos casos. Y también vemos que en los demás casos el pronombre es como el artículo, aunque, claro, el artículo lleva la tau al principio. El pronombre no. Es un poco más fácil de reconocer. Pero vemos que hay esas similitudes que nos facilitan la memorización. Como hemos dicho, segunda, primera y segunda declinación. ¿Vale? También el griego koine tiene un pronombre relativo indefinido y es indefinido. Hemos dicho el otro es definido. Este es indefinido. Entonces añade una idea de indefinido. En español sería pues la idea de cualquiera que, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Es esa palabra aquí, el pronombre relativo indefinido. Como es relativo y es indefinido, pues estas formas, si nos fijamos, son la combinación precisamente del pronombre relativo más el pronombre indefinido, justo así, ¿no? En los tres, los dos casos que vemos aquí, en estas
acepciones, que por cierto, el paradigma incluye solamente estas formas porque son las únicas que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿vale? Normalmente este pronombre se usa sin ninguna diferencia sustancial en cuanto a su significado comparado con el definido, ¿vale? Aunque a veces sí que se traduce como cualquiera que, ¿vale? Entonces, concluimos viendo la sintaxis del pronombre relativo. Y vemos que el pronombre relativo introduce una oración subordinada de relativo, y dentro de esta oración el pronombre puede ser el sujeto, puede ser el complemento directo, el complemento indirecto, ¿vale? Como, es decir, además puede aparecer en un sintagma preposicional, ¿vale? Puede realmente ejercer las funciones que ejercen sustantivos en oraciones, ¿vale? Y, como hemos dicho, introduce una oración, una cláusula subordinada que da más información acerca de su antecedente, ¿vale? Vamos a ver, entonces, unos ejemplos. En auto, hos estin he kefale. En él, que es la cabeza, ¿vale? En él, que es la cabeza. Vemos en este ejemplo que el pronombre relativo hos aparece en el caso nominativo, y eso es porque es el sujeto de esta oración de relativo. Pero fíjate que su antecedente está en el caso dativo, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, estos pronombres concordarán en género, en número, pero no necesariamente en caso, ¿sí? Vale, entonces el segundo ejemplo, he entole, he palaya, estin, ho logos, hon ecúsate. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Y en este caso, hon es acusativo porque es el complemento directo del verbo ecúsate. Sujeto vosotros, verbo ecúsate, hon que. ¿Vale? El mandamiento antiguo es la palabra masculino singular, hon masculino singular, pero acusativo porque es el complemento directo de esta oración de relativo. Y vamos a dar un pequeño bonus aquí. Eso es un detalle sintáctico que no es muy común, pero vale la pena mencionarlo. Vamos a ver aquí otra oración. Mnemonete tu logu u ego epon humin. Acordaos de la palabra tu logu que yo ego epon humin os he dicho, ¿vale? Aquí el pronombre aparece en qué caso. Pues es el genitivo, es el caso genitivo, y esperaríamos que como yo os he dicho, esto es el sujeto, esto es el verbo, dativo, complemento indirecto, he dicho a vosotros, esperaríamos que hun fuera, en vez de hun, un, u, en vez de u, hun, perdona, como tenemos aquí arriba el caso acusativo, pero aparece en el genitivo. ¿Por qué? Porque aquí se da un efecto que se llama atracción, ¿vale? Es atracción del relativo. Está el genitivo porque su antecedente está en el genitivo. O sea, gramaticalmente debería aparecer en el acusativo, pero a veces el pronombre relativo aparece en el caso de su antecedente, como es el caso aquí.